Todas las voces están en Estilo Campo. Te presentamos a sus protagonistas. Y le damos la bienvenida al señor Alfonso Rodríguez, que está aquí en nuestros estudios. Alfonso, muchas gracias por venir. Buen día, Eduardo, ¿cómo estás? Creo que nunca habías venido. ¿La primera vez? La primera vez y a esta hora no. Presencial. Complicado a esta hora. Cuesta un poco. Y a mí me cuesta, sí. No soy madrugador. Pero comúnmente, ¿a qué hora arrancás? Comúnmente me despierto 7:30, 8 menos cuarto. Ah, bueno. Así que me levanté un poquito antes. Claro. Pero ya me cuesta levantarme esa hora. Imagínate, 45 minutos antes. Sí, bueno. Muchísimas gracias, Alfonso, por estar. No, por bien, tenemos que hablar de este problemón que hace un tiempo muy, pero muy largo, muy prolongado que tenemos en la Argentina y que hay que tomar cartas en el asunto, y tiene que ver con los bidones, con los recipientes de los fitosanitarios. ¿Qué hacer con 8 millones de envases, ¿no?, en la provincia de Buenos Aires por año? Es algo que realmente hay que tomar cartas en el asunto. ¿Por qué no empezamos por analizar un poquitito para Doña Rosa, que se perdió la película, contarle un poquitito de qué se trata un CAT, que es un centro de acopio transitorio, digamos, cómo surge el CAT aquí en Deró, y cómo es que surge que ustedes estén administrando, que lo tengan, digamos, en su lugar. Ok. Si no lo estamos administrando, pero voy a ir un poco más atrás. Mándate para atrás, claro, hace un poquito de historia. Mira, yo acá me vine en el 2012. Por ahí no soy bueno con la fecha, pero creo que en el 2013 yo fui a Buenos Aires a un congreso que se hizo de fitosanitarios y que se hablaba del tema de gestión de envases. Claro. Y en ese momento, que me acuerdo que fue en Buenos Aires, no me acuerdo el lugar, o sea, eran Corrientes 25 de Mayo, más o menos por ahí, cerca de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Sí. En ese momento ya se empezó a tratar la problemática del envase. Claro. Y yo ahí escuché por primera vez que los municipios iban a tener que gestionar un centro de acopio transitorio, claro, para envases. Obviamente que esto hace un montón de tiempo, era muy nuevo y nadie como que ¿qué pasó? Eso pasó. Nosotros en el 2014, ahí en el predio de Aires del Sur, Fumigaciones Rodríguez, Grupo Rodríguez de Aplicaciones, como lo quieras llamar. Como quieras llamarlo. Nosotros en el 2014 hicimos un depósito que era para envases de fitosanitario, para envases vacíos de fitosanitario. ¿Para ustedes o ya pensando en...? No, para nosotros. Sí. Y era un proyecto que teníamos en ese momento con una firma, un cliente nuestro, donde nosotros hacíamos mitad de un galpón y ellos hacían mitad de otro galpón para sus propios envases. Claro. Eso fue 2014. Nosotros lo hicimos y lo empezamos a ocupar con nuestros envases. Pero en ese momento nadie hacía la gestión del retiro del envase. Y ahí tenía el principal problema. En el 2016, sí, nosotros nos juntamos con Alejandro, con el intendente actual, y le ofrecimos al municipio que que el municipio empiece a gestionar ese CAT. ¿Por qué? Porque el municipio tenía que salir a fabricar uno y nosotros lo teníamos. Con lo cual dijimos, ¿por qué? Hicimos un comodato de uso, creo que era comodato de uso gratuito. Claro. ¿Por qué no gestionan el nuestro? Obviamente que para gestionarlo había que habilitarlo por OPDS, que era el trámite que nosotros no habíamos hecho. Y no lo habíamos hecho, no porque no estuviese el lugar para habilitar, sino porque nosotros nos teníamos que hacer cargo del costo de habilitarlo y el costo de hacer la gestión. Y ese costo no se lo podíamos trasladar nosotros al cliente, aparte el cliente en ese momento no lo iba a pagar. Sí. Entonces dijimos, no, nosotros no lo podemos hacer, y le ofrecimos al municipio que lo haga. Bueno, ahí el municipio se encargó de habilitarlo primero por OPDS, que cuando vino OPDS le llamó la atención el tamaño del CAT y desde cuándo lo teníamos hecho. Claro. De hecho, es el CAT que más envases movió en la provincia de Buenos Aires el año pasado. Buen dato ese. Y es el CAT con mayor tamaño, creo, en la provincia de Buenos Aires, porque
Mira, ahí tendrías que hablarlo con Gustavo Tobaldo, que fue la persona que lo gestionó desde de un principio. Pero yo estimo, el CAT está habilitado, creo, para 8.000 bidones, pero tiene capacidad para 20.000. No sé por qué lo habilitaron para 8.000. Qué picardía, ¿no? No, pero es un tema de habilitación, porque creo que a medida que vos vas moviendo, vas incrementando. No sé, eso lo tendrías que averiguar un poco más con Gustavo, que la tiene muy clara, Gustavo Tobaldo. Sí. Hemos hablado con él de este tema. Bueno, entonces, de hecho, hace poco yo tuve una reunión de Zoom con gente de Campo Limpio, que antes era... lo que hoy es Campo Limpio, antes era... No, ahí me mataste. Bueno, no me voy a acordar. Pero digamos, Campo es un programa. Es un programa de recolección de envases. Sí. Y en el Zoom se empezaron a hablar de todos los CAT que había en la provincia de Buenos Aires que tenían algún convenio con Campo Limpio. Y mostraron el nuestro. Y él no sabía que estaba... O sea, la persona que hablaba no sabía que yo estaba en la conversación y que el CAT de las imágenes que estaba mostrando era el que tenemos nosotros. Entonces le empecé a hacer preguntas. A ver si te mentía. Claro. O sea que lo usan, y yo lo he visto en otras presentaciones también, lo usan como modelo ejemplo en OPDS en todas las presentaciones. Nosotros con papá fuimos en el 2017 me parece, y fue Gustavo Tobaldo también en ese momento, a la legislatura a La Plata. Sí. Y ahí presentamos, no sé si no hicimos una nota. Sí, hicimos una nota con respecto. Y ahí presentamos en OPDS, junto con Gustavo Tobaldo, cómo se estaba llevando adelante la gestión de ese CAT. Y bueno, Gustavo evidentemente lo ha sabido llevar muy bien, porque ha sido el CAT que más bidones movió en la provincia de Buenos Aires. Inclusive hay días, ¿no? Contémosle a la gente que hay, digamos, no en cualquier momento uno puede llevar sus bidones, sino que hay días, hay horarios. Sí, hay días, porque no hay una persona fija por el momento. Claro. Es una lástima, pero debería haber una persona fija. Hoy no lo hay, entonces el productor se tiene que comunicar con Gustavo. Gustavo le dice en qué momento puede acercarse a dejar sus envases. Y bueno, después va una persona y los acomoda. Envases que tienen que estar previamente lavados. Obviamente. Que en muchos casos a veces no llegan de esa forma. Y el CAT lo recibe, y esta empresa que la está gestionando ahora hace los tratamientos correspondientes, no en el hangar, no en el predio, sino los hace en otro lado, pero envases que deben estar lavados a presión o con triple lavado. Claro, sí, digamos. Y perforados e inutilizados. Claro. O sea, perdón, y después de que gestionó el municipio de 2016 al 2019, el municipio hace un convenio con una firma que es Eco Raíces, que es una de las pocas que tiene una planta recicladora en provincia de Buenos Aires. O sea, que se lleva todos esos envases y los pica, sí, los muele. Creo que ellos hicieron un convenio, le dieron un predio que había en Salazar, que alguien lo estaba operando, unos galpones. Creo que hacen el picado en Salazar, creo, había que preguntarle a Gustavo. Y después se lo llevan a Buenos Aires y ahí hacen el tratamiento reciclado. Yo vi la planta por video y la verdad es una planta impecable. De hecho, bueno, dicen que hay dos supuestamente nada más en provincia de Buenos Aires. Así que en ese sentido nosotros como que estamos un pasito adelante que otros municipios. Sí, y un tema bastante delicado, por cierto, por recordar lo que pasó en La Pampa y demás, digamos. Es como que los melones los estamos cargando en el carro y se están acomodando de a poquito solo. Ahora bien, ¿cómo llegamos al tema de los CAT móviles? Mirá, cuando vino la gente de OPDS a hacer la habilitación del CAT, que sería municipal o regional, yo en ese momento le pregunté si no era mucho mejor, en lugar de tener un CAT muy grande, en Derós, tener varios chicos, y que se dediquen a hacer una recolección como si fuese un camión de basura, pasar por los CAT a juntar. De esa forma el productor no tiene que acercarse hasta Derós, sino que va a tener un CAT mucho más cercano. Me dijo que no era mala la idea, entonces ahí empecé a trabajar con un chico que es amigo mío, que está en Saladillo, que es ingeniero industrial, y que le trabaja a Sicaré.
a los helicópteros, si querés. Bueno, y que estuvo ahora en un proyecto de un robot que con luz, creo que ultravioleta, no sé qué, desinfectan, ¿viste? No sé si lo viste en los subtes y eso. Sí. Bueno, estaba metido en ese proyecto. Y le conté la idea a Indalecio, se llama. A Indalecio, y él la casó enseguida, obviamente, y en un mes tengo planos, tengo todo. Todo bien hecho. Sí. No esperaba menos de vos. No, de cómo hay que construirlo, con qué materiales, bueno, está todo bien explicado, y lo que hicimos fue una miniatura de lo que tenemos. Claro. Lo redujimos a un tamaño que se pueda mover. Claro. Y lo empezamos a ofrecer para los productores y las agronomías. Las agronomías en realidad no reciben los envases actualmente vacíos. Sí. Hay una ley que las va a obligar a recibir vacíos. Pero bueno, por el momento ellos son depósitos limpios, se llaman, porque ellos comercializan el bidón lleno y no reciben el vacío. Pero para el productor me parece una muy buena alternativa de tener un CAT en su campo, y que si el día de mañana está alquilando y se va a otro lado, lo pueda subir a un carretón de una sembradora, que lo consigue muy fácil. Sí, tal cual. Y se lo puede llevar. Así que ahí surgió la idea. Bueno, fabricamos el primero, obviamente que lo fabricamos y quedó. Cuando pasó lo de La Pampa, lo llamamos por teléfono directamente a Ignacio Lertrigoyen. Sí. Obviamente que a Ignacio le encantó la idea y nos pasó con Luis Colmegna. Luis nos pasó con otra persona, pero antes me hicieron un montón de preguntas. Estuvimos charlando un día bastante tiempo con cómo estaba funcionando el CAT de Deró. Claro, sí. El nuestro, digamos, que está en el predio, en el hangar, y bueno, les comenté toda la experiencia, qué sé yo. Y me acuerdo que en ese momento me dijo, bueno, ¿por qué no me haces un presupuesto para que nosotros le fabriquemos un CAT grande, igual al que teníamos nosotros? Nosotros tenemos la metalúrgica. Sí. Hace un año que hicimos Don Arturo, pero también es del grupo, y le dije la verdad. Le digo, mira, le pasé los planos, todo lo que teníamos nosotros. Le digo, mira, la verdad lo vas a hacer mucho más barato en otro lado, porque nosotros nos tenemos que mover, es un trastorno para nosotros. Prefiero que me compres alguno chiquito. Bueno, el grande no me interesa. Y bueno, quedó ahí, le interesó. Bueno, ahí me pasó con Tomás Berongaray, que está un poco encargado de esta área, o de esta zona, digamos. De esta zona. Y estuvimos charlando con Tomás, qué sé yo, y pasó esto de la pandemia y quedó. ¿Viste? Que se había enfriado bastante. Y hace un mes atrás le contacté de nuevo, le pregunté si ya habíamos fabricado el primero, si lo iban a necesitar o si lo podía vender. Claro, o me lo llevaba. Nosotros estamos trabajando mucho en la zona de Pellegrini. Sí. Entonces había una idea de llevarnos ese CAT a un campo donde nosotros le trabajábamos muchísimo y dejarlo instalado ahí. Claro. Y me dijo que ellos lo iban a usar y que nos iban a comprar un CAT por cada campo que ellos estén trabajando, que estén alquilando o trabajando en sociedad, porque ellos se juntan mucho con productores. Sí, siembras asociadas. Sí. Bueno, así me pidió 14 CAT de una y estamos fabricando como locos. Muy bueno. Felicitaciones, y viste que la perseverancia por ahí da sus frutos, la alegría, porque digamos, esto les va a permitir avanzar y seguramente mucha gente va a tomar noción de lo importante que puede ser esto. Y evidentemente a medida, eso fue como el puntapié inicial, pero después lo hemos ido publicando y la verdad la gente cuando lo ve dice qué buena idea. Y el otro día entregamos el primero en el campo en Tres Montes. Uh-huh. Y cuando lo vieron, ya se lo voy a pasar al grupo tal, sí. ¿Viste? Porque es algo sencillo y que te soluciona un problema. No. En lugar de estar los bidones, generalmente están no tirados, pero pero el cerco de molino, cerca del molino, no tienen techo, no tienen piso, y esto tiene una batea de contención, con lo cual si hubiera algún derrame que esté mal lavado, lo que sea, estaría ahí. No debería haber nada, porque un bidón bien lavado no va a tener derrame. Pero si hubiera, estaría contenido en esa bandeja de contención y los vas a tener ordenados, no se te van a volar,
obviamente tiene techo el CAT, así que los tenés protegidos. Y ahora estamos haciendo algunas modificaciones, porque yo siempre pensé en el bidón de 20 litros, y en realidad el productor usa de 20, de 5, de 10, entonces lo vamos a sectorizar, va a tener una parte para bidones más chicos, otra parte para bidones más grandes, pero sigue habiendo problemas porque después en el campo a veces usas cajas, también, o sea, podés poner todo ahí en el CAT. Sí. Tenés que ser un poquito ordenado, cosa que te entre la mayor cantidad. Claro, posible. Obviamente. Bueno, en principio, digamos, eso, bárbaro. ¿Cómo hay que seguir trabajando? Digamos, esto tiene que seguir porque alguien tiene que pasar a buscar eso o digamos, o el productor agarrar lo que tiene ahí acumulado en ese campo y traerlo cada tanto. Y bueno, esa es otra historia. Pero a lo que voy, Alfonso, es la capacidad de este CAT móvil. ¿Por ahí amerita que vaya un camión? Sí, porque la idea es que si todos los vecinos tienen, vos organizás, en este caso Gustavo se organiza y capaz que entre 4 o 5 productores pasa un camión, porque vos pensás que vos ahí tenés una capacidad aproximada de entre 500 y 800 bidones por CAT. Por CAT. O sea, si vos juntás 4 CAT tenés 3.200 bidones, 3.000 bidones. Si allá se justifica que vaya un camión al campo a buscarlo. Sí. Imagínate, Tres Montes está casi a 45 kilómetros. O sea, si tuviese que hacerse un viaje al CAT de Deró, y bueno, ¿cuántos viajes tendría que hacer por año con bidones? Bueno, los tiene ahí y después me parece que le va a ser mucho más fácil gestionar que se los vayan a buscar al campo. Sí. Y me parece que esa iniciativa que tuvo Gustavo, que no sé si lo hacen en todos los municipios, le ha dado muy buen resultado, porque por eso el CAT de Deró movió tantos envases, porque él los hace pasar, los tiene que ingresar en algún CAT que esté habilitado, claro, que es el que está en el partido de Deró. Sí, pero el camión va directamente al campo. Y ahí tenés otra ventaja. Cuando retira, estás retirando de un productor X cantidad de bidones, tanto de 5 litros, tanto de 10, tanto de 20. O sea, es más fácil el control. Que si vos lo llevas a un CAT regional, ahí te tienen que estar, o sea, tiene que haber una persona para que te dé el ingreso de eso. Y después eso va a formar parte de una cantidad de bidones que van a estar dentro de ese CAT hasta que lo vengan a retirar. Ahí, digamos, se hace un remito por la cantidad de bidones entregados. Sí, después, yo en el hangar tengo pila, certificado de disposición final de envase. Entonces, en el caso nuestro, fíjate que ahí hay una gran diferencia entre el aplicador aéreo y el aplicador terrestre. El aplicador terrestre trabaja en el campo. Sí. En el caso nuestro, nuestros aplicadores a nuestros clientes, una vez que termina el trabajo, esos envases que se utilizaron se cargan en el carro y cuando la máquina viene al hangar se llevan al CAT. Pero en el caso del aplicador aéreo siempre trabaja en una base de operaciones, claro. Con lo cual en esa base de operaciones vos siempre tenés una cantidad de envases. A nosotros nos queda muy cómodo porque justo está en el mismo predio, pero ya hay otros colegas que han acercado sus envases al CAT de Deró. Sí. Entonces, vos entregás, decís quién es la razón social que está entregando y qué cantidad de bidones, y después a vos te llega un certificado de disposición final que es del cliente, no es nuestro. Sí. Por ahora, digamos, todavía no, pero en un futuro no muy lejano, debería el productor presentar un certificado de envase final para que la agronomía le vuelva a vender. Porque si no, digamos... Bueno, en ese tema está Campo Limpio. Campo Limpio es el encargado de hacer ese software de gestión donde se hace un seguimiento del envase, digamos, entre comillas. Sí. Entonces, el productor va a tener como una especie de cuenta corriente. Claro. Compró X cantidad de bidones y después cuando vuelve a comprar tiene que demostrar qué hizo. Puede tenerlo una parte para acopio durante un determinado tiempo. Claro. Que puede decir, no, esta parte las tengo de acopio, no las usé. Bueno, eso durante un determinado tiempo. No las puede tener 5 años, creo que es 1 año o 2 años, creo que son 2 campañas. Claro. Y el resto los tenés que devolver. Bueno, ¿dónde está el certificado? ¿Dónde lo devolviste? ¿Dónde está? ¿Qué hiciste con esto? Exactamente. Para la gente que no sabe, estamos en diálogo con Alfonso Rodríguez, que está aquí en nuestro estudio, nos vino a visitar. Alfonso, tendremos que pensar en algún momento, ¿por qué no empezar a pensar qué hacemos con los plásticos, ¿no? Con los bolsones. También es un problema. Bueno, esta gente de Corraíces creo que también hace el reciclado de bolsas.
Sí, sí. Yo ahí en el CAT de Derón no he visto, pero sé que han llamado a algunos preocupados por ese tema y los recibían. Porque si bien es menor, ¿no? Pero, sí, digamos, es menor cantidad, pero me parece que es más problemático en el sentido de que eso sí te ocupa mucho volumen. Sí, sí. El silo te ocupa muchísimo volumen. Sé que los tienen que los lavan bien y después lo pican, obviamente, y después lo vuelven a reciclar. Pero, o sea, evidentemente esto es el tema del reciclado, del residuo, tanto del residuo del agro como el residuo doméstico, es algo que está y que cada vez tenemos que reciclar más. Sí. Mira, en diciembre me vino a visitar mi hermana con su pareja, que viven en Canadá, ellos hace un año, mi hermana hace un año y pico está en Canadá, y le llamó la atención que no hagamos separación de residuos domésticos. Entonces ahí me explicó, me hizo hacer un compost para hacer compost. Ellos allá lo tienen recontra incorporado. Entonces todo el mundo recicla su propio residuo. Su propia basura. Entonces separan plástico por un lado, cartón por el otro, y todo el residuo orgánico ellos lo meten en una compostera y lo van haciendo compost. Tenemos muchas deudas como sociedad, pero bueno, lo importante es que estamos en este camino, estamos trabajando. Y es muy difícil, o sea, eso es algo cultural que lo tenés que empezar a hacer un programa de educación a ver, los nenes la cazan enseguida. Octavio tiene 5 años y hoy estornuda y pone el pie del codo. Sí. Para nosotros no es así. Y ya lo va a hacer siempre eso. Sí. O sea, ya lo incorporó. Entonces, imagínate si vos le decías a los chicos del jardín, empezás a hablar del tema de residuos. Sí. Y bueno, es una inversión a 10, 15 años, pero si no arrancas ahora. Hay que arrancar. Alfonso, muchísimas gracias por visitarnos. No, por favor, de nada. Era Alfonso Rodríguez que nos vino a visitar.